Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Hoy, martes 30 de julio de 2024, les damos la bienvenida a este su programa y es un gusto acompañarlos y dejarnos que los acompañemos en su casa. Yo soy Neftalí Zamora y el día de hoy me acompaña Daniel Aguilar nuevamente para hablar de deportes con disco volador. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nefta? Muchísimo gusto. Igual, también saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos, Dani, un viejo conocido de este programa. Hemos hablado varias veces de Disco Volador. Y bueno, para que te conozca rápidamente nuestra audiencia, tú estudiaste ingeniería mecánica en nuestra Facultad de Ingeniería, con la especialidad en ahorro y uso eficiente de la energía, y también eres maestro precisamente en energía en el posgrado de esta facultad. Vicepresidente de la Asociación de Ultimate de la UNAM y también entrenador del equipo representativo. Entonces, un gusto que nos acompañes con toda tu experiencia. Yo creo que será una gran charla la que tendremos el día de hoy. Y esperemos que sí, esperemos que los temas que abordemos el día de hoy pues sean de su agrado y pues con muchísimo entusiasmo para empezar con la charla del día de hoy. Así será, mi estimado Dani. A ustedes en casita, si quieren hacer algún comentario, una pregunta, es bienvenida. Estaremos leyendo el Facebook en la parte de comentarios. Muchas gracias al staff también que hace posible esta transmisión. Y bueno, ya sin más preámbulo, mi estimado Dani, vamos a comenzar a hablar de deportes con disco volador. Aquí traemos lista una presentación, más bien tú traes lista una presentación, y te lo agradecemos mucho. Pues cuéntanos un poco de estas modalidades. Ya hemos hablado por separado de algunas de ellas, ¿no? De Ultimate, hemos hablado de Disc Golf, pero ¿de qué vamos a hablar en específico el día de hoy? Sí, gracias, Nefta. Justo de hecho, la Federación Mundial de Disco Volador contempla 10 deportes que los tiene oficiales como oferta. Dentro de estos 10 deportes ya hemos hablado de Ultimate, que es pues nuestro deporte estrella en la universidad. También hablamos ya un poco de disc golf. Vamos a ahondar un poquito, nada más algunos detallitos, ya que también se encuentran dentro de Overall. Y hace poquito platicamos de Ultimate de playa, que es otra de las disciplinas. De estas 10 sacando Ultimate, Ultimate de playa y GOTS, que esperemos mostrarla en otra edición futura. Tenemos Overall, que reúne las 7 disciplinas restantes de disco volador. Y justo el día de hoy, pues tocaremos el tema de estas 7 disciplinas. Estas 7 disciplinas se reúnen, hablaremos un poco de la historia, de cómo es que se reúnen, pero justo no se compite de manera individual, salvo el disc golf, pero bueno, esto cuando lleguemos a esa parte ahondaremos. Pero todas estas disciplinas se unifican en esta competición que le llaman overall, donde tenemos un solo campeón de, digamos, de esta competencia, ¿no? Entonces, sí, eh, podemos avanzar, por favor. Y entonces es un solo campeón, pero es un equipo campeón. No, de hecho, en el overall son como pruebas individuales y eh, algunas disciplinas se llegan a jugar en parejas, pero en realidad son disciplinas que se hacen de manera individual, en donde se obtienen puntajes y al final de todo de todas estas días de competición, se obtiene cada persona en su categoría y rama, pues los galardonados, ¿no? Entonces, para explicar un poquito de esto, ¿qué es el overall? Pues el overall es similar al heptatlón de atletismo, ¿no? Donde tenemos 7 disciplinas y dentro de estas que se llevan a lo largo de una semana, al final del evento, como decía, se van a puntuar y se va a tener a un campeón de overall. En esta foto tenemos el evento último que acaba de ocurrir en 2022 del Mundial de overall en San Diego. Entonces Ok. pasamos a la siguiente, por favor. Esta imagen, este póster, es de 1974 y antes de que se llevaran a cabo los overall, los mundiales de overall, por la Federación Mundial de Disco Volador, y antes inclusive de que existiera esta federación, se realizaban algunos campeonatos que eran los campeonatos mundiales de frisbee. Ahorita, bueno, algo que quisiera resaltar es que frisbee, como también en ediciones pasadas hablamos del implemento
y tendremos una plática también próximamente con respecto al implemento. Pues esta palabra es una palabra marca registrada, digamos, ¿no? Por lo que todos los demás deportes al inicio se conocían como Ultimate Frisbee, Disc Golf Frisbee, todos tenían el apellido, ¿no? Pero por temas de derecho, pues les tuvieron que quitar este apellido, ¿no? Pero antes se utilizaba los Campeonato Mundial de Frisbee. Se realizaba en un evento que Wamo, que es empresa que diseñaba juguetes, y fue una de las pioneros en el diseño de disco volador, realizaba el Rose Bowl y ahí es en donde empezaron a ver algunas, o el conjunto, la unión de algunas disciplinas que posteriormente iban a dar a lo que conocemos como overall. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí estamos. Y justo en la historia del overall, el antecedente del overall es que en 1974 se realiza algo denominado OCTAV en la Universidad de Rutgers, en donde en realidad reunían ocho disciplinas. No se tiene toda la información exacta, pero bueno, dentro de estas disciplinas estaban algunas de las que vamos a ver a continuación. Después de esto, es como vimos en la imagen anterior, se realizan los campeonatos mundiales de frisbee de 1974 a 1983. El primero se realiza, es la imagen anterior, y bueno, aquí tenemos la imagen del siguiente año, ¿no? Donde también están varias de estas disciplinas para llevarse a cabo. Y patrocinadas además, ¿no? O sea, sí, eso nos habla también de que era popular, ¿no? De que había un interés. Sí, sí, claro, de hecho sí, ahí vemos la marca. Sí, la siguiente, por favor. En 1987, como vimos en la diapositiva anterior, en 1983 es cuando ya se terminan estos mundiales, debido a que empieza a haber un auge, empiezan a crecer los deportes, inclusive algunos por separado, que es el caso, por ejemplo, de disc golf, que empieza a generar o más bien la creación de la PDGA, que ya hablamos anteriormente de ella, la Asociación de Jugadores Profesionales de Disc Golf, y el Ultimate también empieza a crecer por su lado y demás. Sin embargo, también se ve la oportunidad de que algunas disciplinas que se estaban quedando por ahí un poco perdidas se pudieran reunir en esto que le llamamos overall, ¿no? Y es cuando en 1987 se realiza como tal ya el primer mundial de overall por parte de la federación en Fort Collins, en Estados Unidos. Al lado derecho podemos ver la imagen del programa del torneo y en la imagen podemos ver ahí un movimiento muy clásico del freestyle. En 1988, un año después, se lleva el segundo mundial en San Francisco. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Perdón. El tercer mundial se realiza un año siguiente, pero ya sale de Estados Unidos. Ya lo tenemos por primera vez en otro país, es en Inglaterra, en donde se lleva a cabo este mundial. Y pues se fueron llevando, después cambiaron, ya no eran cada año estos eventos, empezaron a ser cada 2 años y así, o luego cada tres, dependiendo y también de lo que ocurriera en esos años, hasta llegar al último que acaba de ocurrir en 2022, que fue en San Diego, como les mencionaba, y vemos en una imagen arriba del promocional. Y el próximo año, en 2025, se va a llevar de nueva cuenta el Mundial de Overall y será en Suecia en esta ocasión. ¿Qué tal? Pero entonces sí seguían haciéndose, porque aquí vemos un saltote, pero sí seguían haciéndose Sí, sí, se seguían mundialmente. Ah, haciendo, se llevaron a cabo. De hecho, vamos a mostrar unos videos para que puedan conocer las disciplinas, cómo se lleva a cabo esto que es un mundial de overall. Ese mundial es el de 2019 en Virginia, en Richmond. Bueno, ahora sí, las 7 disciplinas que contempla el overall son, primero, unas pruebas de campo, que serían unas pruebas individuales, que es el accuracy, distance y self-cocked flight. También se integra después el discatón. Y los siguientes deportes que son, o disciplinas, que es el double discord, disc golf y freestyle,
Esas ya se llegaban a practicar antes de que existieran los overalls, pero los fueron integrando una vez hasta realizar ya el overall como un heptatlón, ¿no? La siguiente, por favor. De las pruebas de campo, como les comenté, ya se realizaban en la década de los 60 y 70 y ya se buscaban tener récords mundiales. En las imágenes, en estos promocionales que vemos del lado izquierdo, tenemos que en 1965 ya se invitaba a la gente a realizar actividades con frisbee. No vemos ahí, o vemos más bien en como evento principal el GOTS, que es un deporte que el que no hemos hablado, pero esperemos tener la oportunidad próximamente. Pero el Ultimate no se encuentra ahí porque el Ultimate con reglas y como lo conocemos actualmente nace en el 68, pero tenemos en letras un poquito más pequeñas abajo de donde dice GOTS, que también se tenía ahí distancia y accuracy, que son de estas pruebas de campo. En el promocional de en medio, es unos años después, ahí por los 70, inicios de los 70, también se tiene un festival de frisbee, como vemos, se usa mucho todavía la palabra de frisbee, todavía no había tanto tema con respecto a la marca, pero ahí tenemos GOTS, Distance, y algunas otras disciplinas también ya promocionadas. Y ya por último, del lado derecho, tenemos dentro de este campeonato de frisbee en Vancouver en 1974, disciplina además de disc golf, tenemos algo que ahí se alcanza a ver que es freeform, y MTA. MTA es una de las disciplinas que ahorita hablaremos a continuación, MTA del Self-Taught Flight, y el freeform como antes se le conocía al freestyle. Entonces, la siguiente, por favor. Igual Vamos si al... es interrumpir en algún momento, Nefta, adelante, ¿eh? Muchas gracias, mi estimado Dani. Pues nada más para mandar saludos a Rolo, que nos está aquí mandando mensajes. Ahorita se están juntando más, ahorita se los muestro y los saludamos con todo gusto. Y me gustaría mencionar algo que me llamó la atención, fíjate, del diseño gráfico, Dani, que también cómo va avanzando, digo, quizá no tiene que ver, pero es un reflejo de los tiempos. En el 65 muy serio, las letras muy cuadradas, y ya después se va haciendo muy psicodélico, ¿no? También. No sé si el, Sí. el frisbee se asocie con cierto tipo de subculturas o culturas alternativas. Pues fíjate, igual a lo mejor haciendo así saliéndonos ligeramente del tema, se asociaba mucho, ¿no? Al disco con esta parte como de antisistema, pues en ese entonces los deportes más como populares y formales, digamos, y que digo, muchos lo siguen siendo aún, pues eran con balón, ¿no? O sea, el fútbol americano, las universidades de Estados Unidos con el fútbol americano a todo lo que da. Sin embargo, se asocia el disco con esta parte, ¿no? De hippie, de no ser tan disciplinado con el deporte, demás, pero en realidad no, o sea, también muchos atletas lo veían como un deporte alternativo, ¿no? Y si bien al principio era más recreativo el disco, fueron encontrando justo por estas ganas y este ánimo de hacer deporte, de ir adaptando algunas reglas de deportes con balón a utilizar ahora el disco, ¿no? Entonces, pero sí, justo, pues sería como una parte de mito que al final tampoco podemos tener la certeza al 100 pues de estar asociado como a esta parte más de hippie, ¿no? Perfecto. Pues vamos a seguir avanzando. Saludos también a Amada Aguilar, Maca Gaitán, muchas gracias por estar acá. Entonces ahora sí vamos con esta primera prueba. Sí, perfecto. Sí, la primera prueba se le llama accuracy, en español precisión, justo como lo dice su nombre, pues es parecida a la disciplina de tiro con arco, se busca esa precisión. Tenemos del lado izquierdo, en la parte de arriba, un diagrama de las distancias donde hay un dibujito hasta en el centro arriba, que es donde está el objetivo, la diana, si lo podríamos decir así, y esos rectangulitos son los puntos en donde se tienen que lanzar el disco. Se lanzan 4 discos desde estos 7 puntos y cada vez que el disco entraba a la red, al objetivo, se contabilizaba como un punto. Entonces, como eran 7 lugares, 4 lanzamientos, se podía tener 28 puntos como máximo.
El récord mundial hasta el momento es de 25 puntos de 28, es decir, solo fallaron tres lanzamientos, ¿no? Y ahí Pero vemos, no hay, o ¿mande? sea, todavía no se ha perfeccionado, es decir, que aún no se ha roto. No, eh, aún no se ha llegado al a la perfecto, al 28 de 28. Wow, ¿qué tal? Complejo. Sí, sí, como les mencionaba, al final, casi al final vamos a ver ya las disciplinas al máximo, ya gente practicándola, ¿no? Ahorita vamos a ir platicando un poquito de cada una de esas distancias para que las conozcan y ya cuando vean los videos sepan un poco de justo lo que estamos hablando y quede más claro, ¿no? La segunda disciplina que se lleva a cabo es distance, distancia, y la finalidad de esta prueba es lanzar lo más lejos posible. Para realizar esta prueba, la persona puede, sí puede correr con el disco, pero no debe de cruzar la línea de tiro. Tiene 5 intentos y se va a medir la distancia desde esa línea de tiro hasta donde el disco toca el piso por primera vez. Al final de estos 5 intentos se va a tomar en cuenta la mayor distancia. Hasta el momento, en esta disciplina, así como en lo que es overall, el récord mundial es de 263.2 metros, esa distancia recorrida. Lo digo porque en esta prueba, ya que inclusive si les gusta investigar o buscar en internet, hay una mayor distancia que se realiza con discos de disc golf. Esta se hace con unos discos similares, pero pues esos discos también ya tienen mayor aerodinámica y también se hacen en lugares en donde pues hay una corriente de aire muy buena, muy favorable, ¿no? Sin embargo, obviamente, aún así es algo espectacular, pero sí, el récord con esos discos es de 350 más o menos, 350 metros, el récord mundial hasta el momento. Pero en esta prueba el récord es de 263. ¿Qué tal? Un campo de fútbol mide entre 90, 100 metros, 120, pues para que nos demos una idea, ¿no? Exacto, sí es más de 2 campos de fútbol a lo largo, ¿no? Sí, entonces sí, sí es una distancia bastante grande. ¿Qué tal? Pues vamos con la siguiente, mi estimado Dani. La siguiente disciplina, igual de pruebas de campo, es el self-cooked flight. Esta se divide en dos. Como vimos en los flyers, la primera era maximum time aloft, que es el máximo tiempo que está en el aire. Y este lanzamiento es, digamos, una especie de boomerang, ya que sí probablemente nos tengamos que desplazar un poco, pero la idea es que el disco lo lancemos hacia arriba, poco inclinado, no completamente hacia arriba, pero que le dé tiempo al disco de mantenerse en el aire y después regresar y cacharlo. Eh, se tiene igual que en la prueba de distancia, 5 intentos, y aquí lo que se va a cronometrar es el tiempo, desde que yo lanzo el disco hasta que lo vuelvo a atrapar. En realidad en la prueba ya de manera, o sea, se pueden hacer siempre adaptaciones y adecuaciones, ¿no? En todo momento, dependiendo del evento. Ya en mundiales, sí se lanza con una mano y se atrapa con una mano y al final se mantiene el mejor tiempo. Por el momento, el récord mundial es de 16.72 segundos. Toda esta información está pues en la página oficial de la Federación Mundial de Disco Volador. Ahí la pueden obtener y pues ahí la van a encontrar, ¿no? Y dentro de esta misma disciplina tenemos la segunda parte, la segunda prueba, que es el throw, run and catch. Lanzo, corro y atrapo. Aquí la idea sí es lanzarlo hacia el frente y después correr, como si te dieras un autopase, ¿no? Tienes 5 intentos y aquí se va a medir la distancia desde que sueltas el disco hasta que lo vuelves a atrapar, igual con una sola mano, y se mantiene la mejor distancia. Por el momento, el récord mundial es de 94 metros. Entonces, pues sí, prácticamente es un autopase como si fueras de una portería hasta otra, casi prácticamente, antes de que el disco llegue a tocar el piso. Aquí abajo a la izquierda vemos una fórmula. Como decía, se divide en dos pruebas el self-cooked flight. eh, Se mantiene en distancia de metros. Solo recordar que el anterior eran segundos
y esta de throw, run and catch es en metros, por lo que se utiliza un factor de 5.5 establecido por la Federación Mundial, en donde con ese factor se homologan las unidades para obtener ya la suma de la distancia en metros, esa pasa directo, y el tiempo se multiplica por 5.5 y ese valor ya se lo sumamos a la distancia del throw, run and catch. Entonces, aquí es importante el tomar en cuenta que son dos pruebas de esta misma disciplina para obtener como el campeón, la campeona de esta prueba, ¿no? Que sin embargo se va a acumular a si has ganado las otras competiciones para ser ahora sí campeona o campeón mundial de overall. ¿Qué tal? Oye, y es impresionante, o me parece, o sea, el récord mundial de 94 metros tuvo que correr esos 94 metros Ujú, exacto, para si esa alcanzar persona, su pase. Es exactamente. increíble. O sea, porque uno en el fútbol, por ejemplo, dices, no puede ser más rápido que el balón. Aquí al menos sí puede ser igual de rápido que el disco. Pues sí, la verdad, digamos, por que el disco o el vuelo del disco es algo que a muchos termina atrapando y apasionando, ¿no? Porque se le pueden dar muchos efectos, puedes hacer que el disco vuele o que se mantenga en el aire por mucho más tiempo, jugar con el aire, esas cosas son algo que lo hace mucho más atractivo a mi consideración el disco y que le da también muchas vertientes, ¿no? Por eso mismo también muchas opciones para practicar el deporte con disco volador, ¿no? Fascinante. Y ahora vamos al discatón. Sí, muy bien. En el discatón es prácticamente, o se puede decir, una especie de pues, carrera, como un maratoncito. Es muy, muy corto, en realidad. Pero aquí lo que tenemos que hacer es un recorrido, como podemos apreciar en la imagen de abajo. Hay un recorrido con obstáculos, pueden ser naturales o artificiales. También entre más difícil o más obstáculos coloquemos, pues más interesante se va a hacer, ¿no? La prueba comienza con tres discos, la persona tiene tres discos en las manos. Va a lanzar un disco y al momento en que lo lanza, puede lanzarlo de cualquier forma. Inclusive aquí puede ser un disco un poco más parado, vertical, para que ruede, porque la idea es terminar el recorrido, no qué tan preciso o qué tan bien lanzaste, ¿no? La idea es recorrer o aprovechar el mayor tiempo del recorrido para no estar lance y lance y lance, o sea, agachándote por el disco. Y una vez que el disco donde se quede, lanzas un segundo disco y levantas el que ya habías lanzado previamente. Entonces, la única manera de poder seguir avanzando es lanzando disco y recuperando el disco del piso. Aquí sí es importante cuidar que el disco no salga de los límites. También se colocan algunos límites de manera que se mantenga el recorrido, el circuito. Hay algunos obstáculos que se tienen que rodear o que tienen que pasar entre algún espacio. Y si no se pudiera realizar la prueba, hay como un camino de penalización que pues te va, como es un camino ligeramente más largo, pues te va a ir aumentando tiempo. Aquí en esta disciplina es hacer el menor tiempo posible para llegar desde el inicio hasta la meta. Para poder llegar a la meta también tienes que tener mínimo dos discos, es decir, que por lo menos, o sea, más bien máximo, un disco se te haya salido de los límites, pero si ya se salió un segundo disco, quedarás descalificado, ya no podrás terminar la prueba. Entonces, una vez que cruzas la meta, ahí se para el cronómetro y pues la persona que tenga el menor tiempo registrado, pues será quien gane esta prueba. Qué Entonces, complejo. sí, digo, y aquí también pues ya, o sea, podemos ver que hay disciplinas en las que obviamente siempre, siempre una base atlética te va a ayudar muchísimo, pero vemos que hay algunas disciplinas en donde pues se requiere más velocidad, fuerza y alguna de esas capacidades un poquito más explotadas que otras, ¿no? Si a lo mejor y te gusta correr mucho, pues algunas disciplinas estarán más diseñadas para ti, o si no te gusta correr tanto, pues hay otras que también podrás realizar. ¿Y en cuánto tiempo se hace el recorrido aproximadamente a mí? Pues va a variar dependiendo de tanto la distancia
como de qué tantos obstáculos se hayan metido, ¿no? Realmente no es una distancia que pueda llevar más de unos, yo creo que por exagerar, unos 10 minutos. Realmente son pruebas rápidas, pero sí por eso muy explosivas para que hagas el menor tiempo, ¿no? O sea, vas aquí en contrarreloj. A pesar de que y cuando veamos los videos salen al mismo tiempo varias personas, es pues para aprovechar los sets, ¿no? Pero en realidad estás compitiendo contra el tiempo. Pero sí, yo creo que unas 5, 6, 7 minutos es promedio más o menos que dura esa disciplina. Perfecto. Bueno, ahora la siguiente disciplina que se realiza en overall es el double discord. Este lo asemejamos también un poquito como a un doble de tenis, ya que la pareja está en un espacio de la cancha y el otro equipo está, la otra pareja está en la otro lado de la cancha. Y aquí, bueno, no se tiene una red como en el tenis, pero hay como un espacio muerto, digamos, entre las dos zonas. Este deporte, como había dicho, hay algunos que nacieron un poquito antes de que existiera como tal el overall, nace en 1970, un grupo de amigos, pues ya el Ultimate ya existía, pero pues buscaron otras alternativas de cómo jugar con el disco y crearon el DDC. Hacen algunos campeonatos locales, nacionales en Estados Unidos y después de esos 3 años que realizan actividades, se acercan en ese entonces, la Asociación Internacional de Frisbee, pues con la intención de que se integre como una disciplina, ¿no? Al final logran que también Guamo quiera insertarlo como vimos, en el Campeonato Mundial de Frisbee, en el Bowl, Rose Bowl, y ahí es en donde empieza también el DDC a ser parte de estas disciplinas antes de que fuera overall, ¿no? Pero de ser disciplina. Entonces, la siguiente, por favor, gracias. El DDC, ¿cómo se juega? Es en parejas, como les había comentado. Se juega con dos discos, como pudimos ver en la diapositiva anterior. Y aquí el objetivo es lograr que el otro equipo tenga los dos discos atrapados, o sea, al mismo tiempo en sus manos. Y de esa manera logramos nosotros acumular 2 puntos. No, También hay otra forma de lograr acumular puntos a favor y es que se les llega a caer el disco, o sea, lo intentaron atrapar, pero se les cayó. O que a lo mejor justo, ¿no? Vieron que iban a agarrar los dos y prefirieron dejar caer uno para no acumular 2 puntos, sino solo uno. O que haya caído, o sea, sin que lo hayan atrapado, pero caiga y se mantenga en su zona. O también podemos hacer que nosotros les otorguemos un punto si es que nuestro disco no queda dentro de su zona. O sea, lo volamos o cayó adentro, pero no se mantuvo adentro. El disco rodó y se salió, ¿no? ah, Y ok. como podemos ver, ahí está la cancha. Son cuadros de 15 por 15 metros con 15 metros de distancia al centro. Entonces, las personas son estos círculos blancos, los puntos rojos son los discos, y digo, ahí viene una forma de cómo lanzar, o sea, esa trayectoria no es la única. Y en el otro lado, en la imagen, vemos justo los dos discos rojos ahí en el aire, llegando a la misma pareja. Entonces, también lo que puede hacer uno del equipo es empezar como a flotar, o sea, aventar el disco sin agarrarlo, o sea, que no se vea que es claramente que tengo el disco, botarlo, mientras mi compañero agarra el disco, lo suelta y entonces ahora sí ya lo puedo agarrar. De esa manera evito que tengan 2 puntos, pero tampoco dejo caer uno para que tengan un punto, ¿no? Ok. Ya sí, es un movimiento muy máster, ¿no? Pues sí, exacto, sí, aunque te da la posibilidad, o sea, la distancia te da esa posibilidad. Luego nosotros hemos jugado una variante de con una distancia mucho más reducida entre las canchas y luego sirve mucho para practicar algunos como vuelos, recuperar el disco volando, ¿no? Entonces también ayuda para otras cuestiones, pero así como tal, esa disciplina está pensada de esa forma. Muy bien, bueno, ya llegando a las últimas dos disciplinas de este overall, tenemos al disc golf. En disc golf, pues ahondamos muchísimo más en otra, eh,
que hicimos otra charla. Si la pueden ver, tienen la oportunidad, estaría increíble. Aquí nada más agregando algunos datos que no se comentaron en esa edición, pues es que uno de los precursores que se piensa que pueden ser del disc golf como un pre, previo a que existiera, es el Teen Lead Golf, que es esta imagen de hasta arriba en donde vemos como pareciera una red como de pescar o para Ajá. agarrar hojas en una piscina, Sí, y lo que está dentro pues en realidad no son frisbees porque en 1926 todavía no estaban estos como tal frisbees de plástico y demás, sino que lo que vemos son tapas de latas. no, Y en 1926 en Canadá, pues un grupo de niños, jóvenes en la escuela, pues llegaban a jugar y a practicar esto, ¿no? Se parece un poquito a la Accuracy, pero bueno, aquí realmente iban moviendo esa red, entonces se asociaba más como con el golf, ¿no? El disc golf. ujú, Ya como tal, el primer torneo de disc golf en la historia fue en 1969, pero todavía no existían esas canastas que ya son más populares, que están en la parte de abajo, sino que se jugó ese torneo con aros, con los hula hoops. Ese se jugó también. Y ya después empezó la patente con este personaje que vemos aquí, Ed Hedrick, que estuvo en Guamo diseñando algunos juguetes, también tiene patentes de discos voladores. Y ya como tal, en 1975 en Pasadena, en un parque, se instaló. Tenemos tanto estas canastas, esa si vemos es portátil, tiene una base, la puedes transportar y poner en algunos lados. En la Asociación de Ultimate de la UNAM tenemos algunas de estas canastas, pero también se pueden fijar, ¿no? Ya se dejan en los parques y ya se quedan trazadas algunas rutas en donde las personas pueden llegar y ya saben hacia dónde está el hoyo y cuántos lanzamientos, o sea, como un campo como tal en golf. La siguiente, por favor. Aquí como un dato curioso de la historia es que en 1974, en estos primeros torneos de disc golf, se daba como premio al primer lugar un Datsun, un carro, ¿no? Entonces, es algo que también llama mucho la atención ahí en este documento. Y quien se lleva ese auto es Dan Roddick, es el campeón de ese torneo. Se dieron algunas otras premiaciones a los otros lugares, pero bueno, en algún momento se llegó a dar hasta un auto, ¿no? ¿qué tal, eh? Ya quisiéramos que nos dieran un Datsun, aunque sea en los campeonatos. Sí. Y bueno, en el disc golf, algo que se busca más que en un campo de golf, que podemos ver pues espacios muy grandes y abiertos inclusive, en el disc golf o da más gusto, placer, más dificultad en jugar, pues que haya muchos obstáculos naturales, ¿no? A árboles, que sea en un bosque prácticamente, ¿no? Como decía, es similar al golf, solo que se usan discos y canasta, igual que en el golf, que tienen diferentes palos para dependiendo. Aquí igual se tienen diferentes discos calibrados, que en la sesión de disc golf platicamos más a fondo en ellos. Se tiene un circuito de 18 hoyos generalmente y pues como en el golf, la idea es hacer el menor número de intentos aquí de lanzamientos y al final de todo el recorrido, quien sume la menor cantidad, pues es quien termine ganando, ¿no? Y bueno, vamos ya a la última de las disciplinas, que inclusive es considerada por varios como la madre de todos los deportes modernos de disco volador. Y es porque mucho antes de que pues existieran estos deportes podríamos considerarlo con un reglamento más profundo, más como estructurado como un deporte, existió pues el freestyle, ¿no? Que inclusive en 1950 se conocía más como playing frisbee. En una imagen que sigue, vemos ahí en la leyenda de uno de los discos, en la parte de atrás, que justo eso dice, ¿no? O sea, juega, crea, inventa, explora diferentes lanzamientos y atrapes, y es justo lo que hicieron, ¿no? Estos pioneros freestylers, de hecho, al buscar diferentes maneras de lanzar y que el disco ya sea viajara más lejos, regresar, etcétera, fue que otros deportes y que inclusive quienes diseñaban estos discos,
vieran cómo mejorar esa aerodinámica, ¿no? Entonces, pues los freestyles fueron algunos de estos pioneros. Y pues por mucho tiempo se consideró como el deporte más difícil porque también integraba pues esa creatividad, ¿no? Y en las imágenes podemos ver a uno de los pioneros en la parte izquierda de arriba, que es Ken Westerfield, uno de los que empezaron con llevar el disco a diferentes lados, y empezar a buscar cómo poder lanzar e innovar y demás, ¿no? Del lado derecho a una de las campeonas, Jo Cahoe, y en la parte de abajo, ¿te acuerdan que platicamos de quién se ganó ese auto? Ah, pues es ese niño, no lo ganó el carro cuando era niño, sino que antes, previamente, se llama Dan Roddick. Su papá, cuando este niño tenía 5 años, le compra un disco, un frisbee, y se pone a lanzar con él, ¿no? Y empiezan a ver diferentes formas de lanzar y atrapar, que inclusive la misma empresa Wamo los llega a invitar a una feria para promocionar el disco, Wow. verlo, y así fue como también el niño se fue enamorando, ¿no? A esa edad, poco a poco, pues, de los deportes con disco volador, tal así que llega pues al disc golf, gana ese carro, pero también se vuelve uno de los pioneros en freestyle, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está Eh, la frase que decías, ¿no? exacto, ahí en la Esta leyenda abajo leyenda. del disco. Entre el 68 y 74 se hacen varios torneos, y en 1975 ya el freestyle se convierte en deporte, ¿no? De hecho cambia, habíamos platicado que antes era como freeform, y ahora es freestyle, y ya se tiene un jurado que califica tres aspectos de la rutina que se hace, ¿no? Y también se empieza a introducir esta categoría por parejas, ¿no? Ya no solamente una persona, sino puede ser en pareja, e inclusive ya hasta en tercias, ¿no? En la imagen de la izquierda abajo vemos a los campeones de ese primer torneo, y ahí la segunda persona de izquierda a derecha es Ken Westerfield, y el que está a un lado, el tercero, es Dan Roddick, el campeón de ese torneo. Un look muy setentero, ¿no? Exacto. Que de hecho, no, bueno, hablábamos hace rato de este tipo de estilos, ¿no? Y de deportes, pero también he visto tenistas, por ejemplo, que tenían este look y de otros deportes en el fútbol hemos visto mucho. Pues bueno, Ujú. también se extendía, ¿no? A otros. Sí, exacto, sí. Y dentro de, pues, ¿qué es el freestyle? Pues ya es una coreografía que va de los 3 a 5 minutos. Se hace con música también, o sea, estuvo de hecho hace poco también en los Urban Games, en los juegos urbanos. Ahí se puede hacer con uno o más discos. Como dije, puede ser solo parejas o un equipo de tres. Y los tres aspectos que se evalúan es la dificultad, la expresión artística y la ejecución. Estos pueden ir desde el 1 al 10, en donde, pues, si se obtienen 10 en las tres evaluaciones, pues se tiene una calificación máxima de 30 puntos, ¿no? Calificación perfecta. Entonces, sí, pues cada vez pues se va innovando y buscando qué otras formas de lanzar, atrapar, hacer girar el disco se encuentran para hacerlo más atractivo, ¿no? En la coreografía. Perfecto, ahí hasta una posición como de tipo breaking, ¿no? Podría ser inclusive. O sea, de hecho, si a lo mejor y no conocían esta disciplina como tal, y ahora pues ya la conocen, pueden integrarla, ¿no? Ver que hay muchas cosas que se pueden unificar, ¿no? Pueden meter inclusive dentro de alternativas, ¿no? ¿Qué tal? Pues qué maravilla, mi estimado Dani. Hoy ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres que vayamos con los videos? Y quizás hacemos la segunda parte, ¿no? Decíamos, ya sabíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo Sí, 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 eh, sí, claro. para ver los videos y seguir. Ahorita acabamos. Pero si te parece bien, podemos ir viendo algún video. Sí, claro que sí, por favor. Perfecto. Entonces, saludos ahí a Suyay Trejo Marce. Muchas gracias. Y saludos, Nefta y Coach Dani. Gracias por estar acá pendientes. Vamos a poner un videito para que lo puedan ver con sus propios ojos. Ya saben que no tiene sonido por cuestiones de copyright, pero a ver, espérenme. Sí, no hay problema. Voy dando un poquito del contexto de los videos que van a ver. Como comentábamos, este es un mundial de overall, el mundial de 2019,
y son varios días que se llevan a cabo. Y estas disciplinas se van teniendo preliminares, finales, y se van llevando a lo largo de toda esta semana. En este primer video lo que van a ver es la disciplina de distancia, donde, bueno, ahorita aquí se van preparando. Antes estábamos viendo como el inicio, el registro de los atletas, de las atletas y demás. Aquí ya se están preparando, diciendo qué personas son las que van a pasar primero en la prueba. Y bueno, ahí se están preparando justo, como les decía, sí pueden correr, pueden caminar antes de esa línea blanca donde ven conos ahí. Y es el lanzamiento lo más lejano posible. Entonces, esta es la disciplina de distancia y ahí vemos pues que hay varias categorías, ramas en donde participan diferentes competidores, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos en el Open, que es el varonil, 179 metros en este Mundial 2019, 123 en el de la división femenil, en el de Junior, ahí no pusieron la distancia, pero y en el de Junior del varonil, 155 metros, ¿no? Entonces vemos que sí puede correr. Aquí en esta disciplina, esta es la otra, la del self-coast flight. Ahí lo que vemos es a la jugadora de la categoría femenil, el correr y atrapar su disco, el throw, run and catch. Aquí vemos a otra chica haciendo el máximo tiempo en el aire, lanzándolo y como esa especie de boomerang, ¿no? Y en este último es igual el throw, run and catch. Este chico lo lanza hacia el frente, tiene que correr y correr y atraparlo. En esta ocasión, Rob hizo 82 metros de distancia, ¿no? Entonces ahí justo podemos ver esta otra del máximo tiempo en el aire en Junior, ¿no? Entonces ahí podemos ver justo cuánto tiempo se lleva, ¿no? Y pues bueno, esta sería dos disciplinas que acabamos de ver en este video A mí me gustaría dentro de este rescatar mundial. la potencia, Dani, que vemos aquí con los lanzadores, en el caso de distancia. Es realmente impresionante cómo usan su cuerpo, no todo el cuerpo para impulsarse en la vuelta y sus rostros, ¿no? De esfuerzo para lograr estas distancias que decíamos como de 2 o incluso hasta 3 campos de fútbol. Sí, sí, exacto. De hecho, y esto ha ido evolucionando en realidad, o sea, con diferentes personas que han visto, bueno, y obviamente también con la tecnología y cómo va a ir mejorando la aerodinámica, estabilidad, vuelo del disco, pues esto va a hacer que cada vez se puedan ir rompiendo más distancias, ¿no? Pero sí, sí, justo vemos el esfuerzo de los atletas para lograr la mayor distancia posible. Bueno, y esa que es increíble, ¿no? El de aventar el disco y, y atraparlo me parece impresionante. ¿Te parece si vemos otro más? Vamos con otro. Y vamos a ver. Aquí está. Este es otro día de este mismo mundial, donde se llevaron a cabo otras disciplinas. En este día, solo en este día y en este video que vamos a ver, es la disciplina de disc golf. Entonces, ahorita justo vamos a ver cómo el parque tiene varios, bueno, es un bosque, o sea, tiene muchos árboles, lagos, muchos objetos naturales, ¿no? Que se utilizarían como obstáculos para hacer el recorrido. Entonces ahí van cargándose en esas mochilotas, ahí dentro traen fácil de 30 a 50 discos con calibración distinta, empiezan desde el green, desde el tapete, en donde generalmente pues siempre el primer lanzamiento es lo más lejos posible, o sea, el hoyo, la canasta está a una mayor distancia y pues vemos que el disco en realidad tiene varios efectos. Esto pues por lo que alguna vez platicamos de la calibración que tenga, cómo es la caída, hacia dónde es el vuelo. Ahí ya están cerca de la canasta. Ahí ya tienen otro tipo de disco, o sea, se ven muy parecidos, pero en realidad son distintos. Hay un driver, que es el que vuela más lejos, un mid-range, que es de una mediana distancia, y los putter, que son los que ya solo vuelan a una menor distancia, ¿no? Pero pues ahí, por ejemplo, ahí vemos que casi logra meter el disco a la canasta a esa distancia, ¿no? Y hemos encontrado, ¿no? Que hay personas que inclusive puedes hacer canasta en uno, ¿no?
Y bueno, o sea, a pesar, aquí en el disc golf ha crecido demasiado, ¿no? Entonces, generalmente vemos a muchos entusiastas y muy buenos jugadores de disc golf aquí, pero en realidad los mejores y los campeones del mundo, pues son los que juegan los mundiales de disc golf, ¿no? De la PDGA. Entonces, vemos muy buenos lanzamientos, muy buenas ejecuciones, pero ya igual si queremos ver algo muchísimo todavía más espectacular que esto, podemos ver mundiales ya de disc golf, donde ya están pues los mejores de todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Yo ahí me salió en Instagram una cuenta, la cuenta creo que de la Federación de Disc Golf, y ahí fue donde cuando lo vi, le pregunté a Marce, luego cuando la vi, oye, Marce, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de disc golf? Entonces me dijo, sí, también acá tenemos canastas. Me impresionó bastante que también hubiera aquí en la UNAM. Eh, ya hablaremos más en el siguiente episodio, mi estimado Dani, si te parece bien, que ya nos comió el tiempo. Sí, claro Pero, que sí. Sí, de pero ¿qué te gustaría hecho, decir para ir concluyendo? sí, bueno, pues de los videos que faltaron, pues son las disciplinas que también se mencionaron, que pues en una próxima edición, claro, con mucho gusto, las enseñamos e inclusive, pues si da la oportunidad y da el tiempo, pues de estas, por ejemplo, esta disciplina GOTS que mencioné, que también la podemos incluir ahí para que la conozcan. Ya estaríamos terminando como con estas 10 disciplinas oficiales de la Federación Mundial de Disco Volador, pero como siempre, pues todos los entusiastas del disco volador buscan nuevas opciones, ¿no? Para seguir jugando, por lo que también ahí agregaremos otras más que también la Asociación de Ultimate de la UNAM tiene para promover el disco en la universidad. Entonces, todas estas disciplinas, pues son las que se promueven ahí dentro de la presentación. Digo, no hay problema, ya sabe que el tiempo, como lo podemos poner en la siguiente sesión, pero el overall se ha realizado anterior, por favor, esa. Ya los Juegos Universitarios, ya hemos tenido las últimas ediciones, estas 6 de 7 disciplinas, solo freestyle, ¿no? Como decíamos, es la disciplina más difícil, Ujú. pero ahí estamos aprendiendo y estamos conociendo un poquito más, pero ya hemos tenido 6 de las 7 en Juegos Universitarios y también hemos dado algunas clínicas para que conozcan los fundamentos de ellas. Y pues lo que buscamos es que pues se repita para esta nueva edición de Juegos Universitarios, tener también estas disciplinas de overall en la universidad, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver nuestros contactos e informes si les interesó alguna de esta disciplina, de estas disciplinas, o pues tener un acercamiento o una plática más directa, nos pueden encontrar en estas redes, tanto a la profesora Marcela Trejo como a su servidor Daniel Aguilar. Perfecto, pues ahí está para que se unan a esta disciplina que es muy divertida, es muy exigente también, tiene un desafío, pero bueno, los coaches son muy amables y poco a poco los llevan. Hay un ambiente, la verdad, de mucha camaradería, mucha buena vibra. Y en último me ha tocado verlos en el campo y los invitamos a que se unan. Y pues te agradezco mucho, Dani. ¿Algo más que quieras decir? Pues nada más una frase que, bueno, ahorita les debería tal vez el nombre, pero en una siguiente edición, claro que sí se los comparto, pero que me gustó mucho y me llamó la atención, que es, si los balones tuvieran sueños, soñarían con ser un disco. Qué padre, qué joya, ¿eh? Porque que volar como ha sido nuestro sueño, Exacto. ¿no? Como Juan, lo podemos hacer a través del disco. Muchísimas gracias, Dani, por No, esta de qué, muchas charla gracias a ti, y gracias a todos ustedes por nos estar vemos la aquí. siguiente semana para seguir hablando del disco volador. Y a todos ustedes en casita, muchas gracias por acompañarnos. Hasta el siguiente martes de Juegos y Deportes del Mundo. Y no se pierdan el jueves también implementos deportivos a las 10 de la mañana, que pero por si no habían visto el episodio pasado de donde se explicó los discos y todo esto, el jueves van a explicar el disco de Frisbee. ¿No es así, Dani? No sé si tú vas a estar o va a estar Marce. O Así es, ambos. no, bueno, ya será sorpresa, Ah, pero lo bueno, más probable, lo perfecto. más seguro es que esté ahí Marce en la sesión y pues si no la conocen, pues ahí la puedan conocer. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Dani. Nos vemos la siguiente. No, hay que gracias a ti, Nefta, gracias allá
A todos, hasta Al luego. staff, hasta Al luego, nos staff también, vemos. gracias.